muchas gracias, Judith, por la invitación a esta primera conferencia de este ciclo de conferencias de ASADE, que me parece buenísimo como idea para compartir y para dialogar entre todos en este momento de pandemia. Realmente es un gusto poderles presentar esta conferencia, que es más bien una manera de charlar un poco algunas ideas que fueron surgiendo en estos momentos, digamos, de estar encerrados, de cómo podíamos nosotros contribuir a este problema que aparece en nuestro mundo en esta época, y que desde el punto de vista de la arquitectura y del diseño, algunas cosas yo creo que podemos aportar, y es el momento de discutirlas entre todos y de ver cómo podemos dar ideas nuevas para pelear con esto. Para quienes no me conocen, yo soy licenciada en física, lo cual significa que el vocabulario arquitectónico me falta, así que a todos los que son arquitectos les pido disculpas, sabrán comprender. Y trabajo en el Instituto de Energía No Convencional, que se dedica a cuestiones de energías renovables, sustentabilidad, y en el caso nuestro, cuestiones relacionadas con los edificios. En este último tiempo, o en los últimos años, nosotros nos dedicamos mucho al tema de la eficiencia energética en los edificios, cómo tratar de que consuman menos y de que sean más confortables, desde el punto de vista de la arquitectura bioclimática, es decir, aplicando estrategias pasivas para mejorar estas cuestiones. Y en los últimos 2 años estuvimos trabajando, incorporando una tercera variable a este tema de la eficiencia energética, que son los problemas de salud. Y estuvimos trabajando principalmente con cómo se afecta la salud debido a las condiciones térmicas en los interiores de los edificios. Y en eso estábamos cuando nos agarró esta pandemia ahora en marzo, y comenzamos a pensar un poco que esta nueva situación también nos tenía que hacer pensar en las estrategias bioclimáticas y si era posible adaptarlas a esta nueva situación de pandemia para lograr que los ambientes interiores fueran, además de confortables, un poco más saludables para sus habitantes. Y en base a eso estuvimos investigando un poco y mirando qué era lo que se estaba pensando a nivel internacional, y yo lo que les voy a presentar aquí es un pequeño resumen de esas cosas. Es como un puntapié inicial para que después se hagan discusiones sobre este tema. Un poquito de lo que vamos a hablar son los antecedentes de las enfermedades relacionadas con la arquitectura, después en particular qué pasa con el COVID y cuáles son sus características especiales, y finalmente qué podemos hacer desde el punto de vista de la arquitectura bioclimática, o cuáles son los problemas que surgen que deberíamos pensar en resolver de aquí a futuro. La relación entre enfermedad y arquitectura, yo la verdad que no, en todos estos años que había trabajado con el tema de eficiencia energética, no la había incluido dentro de lo que yo analizaba. Me parecía que eran cosas o campos muy separados, la medicina y la arquitectura, y resulta que están mucho más ligados de lo que uno podría pensar. Es más, hay situaciones de enfermedades, epidemias y pandemias a lo largo del mundo que han ido configurando nuestras ciudades e inclusive configurando nuestros edificios. Han habido muchas pandemias, de las cuales yo me voy a centrar principalmente en la tuberculosis, porque fue una de las que más influyó en la arquitectura, por un lado, y por otro lado porque es bastante similar en cuanto a que afecta, digamos, a la parte pulmonar y a cuáles son las estrategias primeras de control, es bastante parecida al COVID. Hay una investigadora española que se dedica a estudiar la relación entre la enfermedad y la arquitectura, que es la arquitecta Beatriz Colomina, que es muy reconocida a nivel internacional y que recientemente lanzó un libro que se llama Arquitectura de los Rayos X. Y en este libro ella plantea que la arquitectura y la historia de la arquitectura en realidad está muy emparentada con la historia de las enfermedades infecciosas, y que las ciudades son como una especie de capa sobre capa de soluciones que fue dando el urbanismo y la arquitectura a la aparición de estas pandemias.
Por ejemplo, en el caso del cólera, sabemos que se modificaron todo lo que son las cuestiones de saneamiento del agua y de cloacas y de esas cosas en las ciudades. Lo mismo pasó con la gripe española y lo mismo pasó con la tuberculosis. Inclusive esta investigadora está trabajando ahora sobre cómo influyó el SIDA en el diseño arquitectónico. ¿Qué pasó con el tema de la tuberculosis en los años 30? Era un virus que se desconocía su origen, que no se sabía cómo tratar, y que se trataba de buscar soluciones posibles para tratar de minimizar los efectos de la enfermedad. Entonces, la gente no sabía cómo se transmitía el virus, más o menos similar a lo que está pasando, a lo que pasaba a los inicios del tema del COVID, y pensaban que el virus se transmitía debido a la suciedad que había en los ambientes interiores, y sobre todo al polvo y a la tierra. Entonces proponían que una de las maneras de minimizarlo era a través de una higiene extrema de los espacios, de ventilar lo más posible esos espacios, y de que las personas estuvieran en ambientes saludables y con mucho sol y con mucho aire puro. Pensaban que el entorno urbano estaba muy contaminado de polvo y de las mismas enfermedades, y eso era lo que enfermaba a las personas. Entonces, plantearon como solución realizar todas las actividades, digamos, diarias que se hacían, por ejemplo, en las escuelas, mediante espacios abiertos, como estas fotos que se muestran acá a la derecha, de lo que le llamaban las escuelas antituberculosis, que eran escuelas que estaban directamente al aire libre, para intentar evitar la propagación del virus. Es más o menos parecido a lo que está proponiendo ahora el gobierno de la ciudad, casi 100 años después, de llevar las escuelas a las plazas. Obviamente, este tipo de escuelas de los años 30, así tan abiertos, digamos, fíjense acá las estructuras plegadizas de las puertas para permitir la ventilación en las aulas, es para ciertos tipos de climas en donde es posible esto. Ustedes se imaginan que hay localidades, inclusive en nuestro país, en el norte del país, como Misiones, Formosa, Chaco, o en la misma Salta, en el Chaco salteño, donde soluciones de este tipo no son las más confortables, porque tenemos temperaturas que pueden llegar hasta o superar los 40 o 42 grados durante el día en los meses de verano. Inclusive esta foto que está tomada aquí, que son para escuelas, digamos, en el hemisferio norte, en Europa del Norte, fíjense ustedes que los niños están sin remera, o sea, esto muestra la sensación térmica dentro de la escuela. Pero lo importante es tomar los conceptos de qué era lo que se hizo en ese momento para pelear contra este virus. Uno fue el tema de la ventilación natural. Y el segundo punto fue el tema del asoleamiento. Fíjense que esto es una escuela que está montada en la terraza de un edificio, con los niños sentaditos en sus pupitres, obviamente todos al sol, asoleados, en una época en donde el tema del cáncer de piel probablemente no tenía el auge que tiene hoy en día. Entonces, estas eran las soluciones para las escuelas de los niños. ¿Qué pasaba en el caso de los hospitales? Como se planteó que una de las soluciones era el aire limpio, el sol, y no tener polvo, y estar en un ambiente tranquilo, se pensó en diseñar los hospitales de manera que el sol pudiera ingresar dentro de las mismas salas en donde estaban los pacientes. Y además, como una manera de tratarlos, se los hacía subir a las terrazas de los edificios para que además del sol pudieran respirar aire puro. Entonces, esta foto que está acá es una foto de los años 30, de un sanatorio que está ubicado en Finlandia, que se llama el Sanatorio Paimio, que era un hospital antituberculosis. Como ustedes ven, acá están todas las camas de los pacientes que una vez al día tenían que subir a respirar ese aire puro. Esta es una foto actual del mismo sanatorio. Fíjense el entorno, ¿sí? Para asegurar la pureza del aire, estaban en un entorno boscoso,
y alejado de las ciudades. Y desde el punto de vista arquitectónico, lo que se diseñó fue un edificio con grandes ventanales para permitir el sol en cada una de las salas, e inclusive en las salas que se compartían, como por ejemplo los comedores, para favorecer el ingreso de sol. Obviamente estamos hablando de un edificio que estaba en latitudes bastante altas, entonces ahí la radiación solar no es tan potente como en el caso de ciudades que están más cerca del Ecuador, ¿no? Y así todo vemos que evidentemente necesitan protección solar porque el sol está bajo y puede producir, esta es una foto de cómo está actualmente este sanatorio, que se utiliza hoy para hacer también como recorridos turísticos para los que están interesados, digamos, en todo lo que es la cuestión arquitectónica. Aquí hay otra foto, y a la derecha hay una silla que se llama con el mismo nombre del sanatorio, porque es una silla que está diseñada especialmente para que los enfermos se sienten frente a los ventanales y su cuerpo reciba la radiación solar y estén confortables. Lo que quiero mostrar con esta foto es que no solamente la arquitectura modificó su diseño, sino también el mobiliario completo sufrió modificaciones. Por ejemplo, aquí vemos una foto interior del mismo sanatorio, en donde se ve la importante área vidriada que hay para permitir el ingreso del sol, y además cómo se utilizan los materiales y cómo son todas las formas de los muebles, de las esquinas. Fíjense las esquinas redondeadas, fíjense a la derecha en esta foto los muebles y las columnas redondas y despejado, todo diseñado de manera tal que no se acumulara el polvo ni en los rincones ni en superficies para favorecer, digamos, a la cura de los pacientes que circulaban por aquí. En la Argentina también se tomaron estas ideas y se construyó en los años 30, se construyeron hospitales principalmente en la zona de los valles de las sierras de Córdoba, que era considerado un lugar a donde las personas enfermas de tuberculosis podían ir a sanarse por la calidad de su aire, por la pureza, y entonces se construyeron estos hospitales. Este que está aquí precisamente es un hospital que está, se llama Domingo Funes y todavía está en funcionamiento actualmente. Me parece que ahora es uno de los hospitales en donde se tratan los casos de COVID. Y fíjense que la concepción es bastante parecida a lo que veníamos viendo, o sea, tener ventanales bastante grandes y espacios de paseo, en este caso, bastante asoleados para los enfermos. Bueno, acá está el entorno actual de este hospital, que también está bastante alejado de la ciudad por el tema de la pureza del aire. Y acá hay otro hospital que está a algunos kilómetros del anterior. Este hospital está prácticamente abandonado hoy en día, solamente funciona una pequeña parte, pero en su momento se construyó antes que el anterior para los enfermos de tuberculosis, y aquí a la izquierda hay una foto de cómo se los trataba para que estuvieran asoleados. Por supuesto que la tuberculosis también influyó en la manera de construir las viviendas, y dicen que fue una de los motores que impulsó a Le Corbusier a diseñar estas viviendas tan geométricas, con muchos ventanales y tratando de hacer que estuvieran lo más alejadas de la tierra posible, porque se pensaba que en la tierra estaban los virus de la tuberculosis. Hasta que se descubrió el bacilo de Koch de la tuberculosis, se pensaba que la enfermedad provenía de la tierra, y que entonces una de las soluciones era intentar elevar los espacios de las viviendas mediante estos pilotes para tratar de alejarlas lo más posible de la tierra. Y además está siempre el concepto de que hay que mejorar o incrementar la conexión con el exterior de las viviendas, a través de los ventanales, a través de buena ventilación,
utilizando elementos vegetales en las paredes, en las cubiertas, para favorecer este contacto con la naturaleza. Ahora, nosotros vivimos actualmente en grandes ciudades con mucha aglomeración de gente, en la que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo diario, inclusive de nuestra vida, dentro de espacios interiores y normalmente son espacios cerrados. Por eso es que se le llama a esta sociedad actual la sociedad de la indoor generation, o sea, de la sociedad de puertas adentro, porque nosotros vivimos en los shoppings, en la casa, en el trabajo, en los gimnasios, en los supers, en los cines, y son todos espacios cerrados. Y con este tema de la pandemia, nos hemos encontrado con que son precisamente esos espacios los que nos contagian o los que favorecen el contagio. Entonces, tenemos un problema con los espacios cerrados y tenemos otro problema con la densidad de población que nos tiene, digamos, amontonados, y además con el tema del transporte público, que es imprescindible en este tipo de ciudades. Antes se pensaba que, bueno, diseñar un transporte público eficiente en estas ciudades tan densas era la manera de ser más sustentable y tener mayor eficiencia energética, y hoy por hoy principalmente son la densidad y el uso del transporte público los dos temas que más afectan a la transmisión del virus. Entonces, muchos urbanistas están pensando en cómo modificar esta situación. Y hay algunas propuestas que yo les voy a mostrar, que son de propuestas urbanas, antes de pasar a la parte edilicia, propuestas urbanas de cómo se podrían pensar estas ciudades para tratar de minimizar el contagio. Entonces, uno de los ejemplos es el barrio de Tirana, en Albania, que no está obviamente construido, es simplemente un proyecto, en donde el arquitecto piensa cómo se puede rediseñar esta zona de la ciudad para que sea más eficiente y con menos posibilidad de contagiar. Entonces piensa un desarrollo urbano mucho más separado, más amplio, en donde toma protagonismo todo lo que es la cobertura vegetal, ya sea en fachadas o en techos, como se ve aquí, claramente en la cantidad de vegetación que hay en la ciudad, con muchos espacios muy amplios que son peatonales y transitables por las personas, e inclusive ellos proponen, digamos, conceptos como huertas orgánicas, huertas verdes, para buscar la autosustentabilidad de esta zona de la ciudad, desde el punto de vista no solamente de la comida, sino también energético, del agua, y también laboral, o sea, que se concentren en estas zonas la mayor cantidad posible de espacios laborales para que la gente que vive ahí no tenga que trasladarse al entorno, digamos, del resto de la ciudad, y viva en esta parte. Obviamente este tipo de ciudades va de la mano con lo que son las smart cities, las ciudades inteligentes, que incorporan todo lo que es la tecnología de la información directamente en las ciudades, ya sea la seguridad, la eficiencia energética en el transporte, los semáforos inteligentes y todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes. Esta es una imagen de cómo se imagina el grupo de arquitectos este entorno en esta nueva manera, digamos, de vivir las ciudades. Fíjense con espacios muy grandes dentro de los edificios y mucha vegetación y asoleamiento. En el caso de ciudades que ya están construidas, como es el caso de París, por ejemplo, el tema es que este tipo de desarrollo no se puede hacer, hay que rehabilitar la ciudad de alguna manera para transformarla en algo que sea más sustentable. Entonces, una de las propuestas que hay es transformar a París en la ciudad de los 15 minutos. Es la propuesta de un urbanista colombiano que se llama Carlos Moreno y que hace más de 20 años que trabaja como arquitecto en París, y que hizo su propuesta a la mujer que fue reelecta este año alcaldesa de París, y a la que tomó este proyecto como uno de sus caballitos de batalla de su actividad política. Entonces lo que propone este concepto es formar dentro de la misma ciudad mini espacios o mini ciudades en donde
todo lo que necesiten hacer las personas estén a menos de 15 minutos, a pie o en bicicleta, de sus hogares. El trabajo, la escuela, el supermercado, las actividades culturales, las actividades deportivas, todo como descentralizado de los grandes espacios comerciales para hacer, por ejemplo, actividad física. Entonces, lo que proponen es aumentar el número de calles peatonales, transformar, por ejemplo, calles que tienen hoy mucha circulación en calles peatonales, con diseños que a la gente le faciliten el permanecer dentro de esos espacios públicos y que les sea confortable y agradable, crear calles para niños, por ejemplo, alrededor de las escuelas para extender los espacios de juegos, y darle a la escuela pública un rol más importante social dentro de la comunidad, y que no sea solo para educación, sino también como la capital de las actividades culturales de los barrios. Entonces proponen que las escuelas inclusive estén abiertas, por ejemplo, los fines de semana para otras actividades diferentes. Y además proponen acompañar a las personas más vulnerables en esta pandemia, que son los adultos mayores, para que ellos tengan espacio para realizar sus actividades, por ejemplo, para caminar o para tener centros sociales en donde compartir con otras personas o hacer deporte. Ese es el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Y son las propuestas que se están barajando hoy por hoy a nivel urbano. A nivel edilicio, tenemos un problema bastante serio, que me parece que en todos los países del mundo lo hemos visto, y es que nuestros hospitales no han estado preparados para la cantidad de gente que se ha enfermado y que ha necesitado salas de terapia o camas. Entonces la opción que surgió fue utilizar otros espacios grandes, reacondicionándolos para que funcionaran como hospitales o como centros de cuarentena. Este que está aquí es un polideportivo en Salta, en la ciudad de Tartagal, que se transformó en hospital de campaña. Yo les cuento que, por ejemplo, la ciudad de Tartagal puede llegar a tener 45 grados de temperatura en el verano. Y este centro polideportivo con techo de chapa, por más que tenga aislación, probablemente tenga unas temperaturas extremadamente desconfortables durante el verano y que no sean apropiadas para este tipo, digamos, de personas enfermas. Entonces, a nosotros se nos suma, además del problema de la pandemia, el problema de las altas temperaturas en verano, que en muchas zonas de la Argentina suelen ser bastante importantes. Entonces, estos edificios no están preparados para estas nuevas funciones que tienen que tener en la actualidad. Por ejemplo, este es otro caso del Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, que era un espacio para hacer conferencias, reuniones y congresos, que tuvo que ser adaptado con camas para las personas enfermas. Y en este caso la situación es inclusive peor, porque está diseñado de forma tal que sea un ambiente completamente cerrado. Fíjense, en esta sala no hay ventanas hacia el exterior y no ingresa el sol de ninguna manera. Entonces hay un problema además de salud, de cómo vamos a hacer para movilizar el aire que circula en este lugar a través de los equipos de aire acondicionado y de calefacción, para no esparcir el virus por todos lados. Digamos, hay que buscar otra manera de tratarlo. Entonces, como vemos, los espacios o los edificios no estaban preparados, porque nunca nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa como la que nos está pasando. Entonces, cuando se diseñen edificios futuros de este calibre, hay que pensar en que probablemente van a tener que ser refuncionalizados para distintos tipos, puede ser inclusive para cuestiones climatológicas graves que puedan suceder en el futuro, pero también para estos temas de salud. Entonces los edificios van a tener que ser pensados con más racionalidad para que no aparezcan este tipo de problemas que yo estoy mostrando ahora. En el caso de los edificios, por ejemplo, universitarios o edificios de oficinas, la idea sería que se diseñen espacios más amplios, o sea, como ahora nos están pidiendo distanciamiento social permanentemente, los diseños de los edificios ya no pueden ser tan compactos, van a tener que tener
un mayor espacio para las personas y menor cantidad de personas dentro de los espacios. Además, espacios muy ventilados y con buen ingreso del sol, como este que se ve aquí. Y la otra cuestión que es bien importante es la aparición o la relevancia de lo que van a ser ahora los espacios intermedios. Con espacios intermedios estoy diciendo aquellos espacios de, por ejemplo, en este caso, los alumnos para trasladarse de una facultad a la otra o de un edificio al otro, son espacios que son prácticamente abiertos al exterior y que es importante, digamos, que tomen protagonismo en los nuevos edificios. Esas universidades todas cerradas, con pasillos que conectan de un lado al otro, pareciera que no son lo más apto para esta situación. Entonces, la otra cuestión es espacios amplios de acceso para favorecer digamos, el distanciamiento social, comodidad, digamos, en los accesos, y sobre todo flexibilidad. De nuevo, fíjense que siempre aparece la palabra flexibilidad. Permanentemente tratar de pensar que esto que yo hoy lo estoy diseñando como aula, a lo mejor después lo tenga que utilizar como otra cosa, o que la pueda separar en espacios más chicos o agrandar en espacios más grandes. Por supuesto que todo lo que es la actividad virtual y digital, si bien, digamos, nosotros en las universidades tenemos espacios, no estaban pensados para una situación como la actual, en la que puede llegar a haber un uso mucho más intensivo de todo lo que son las cuestiones digitales, y en cuanto al mismo mobiliario dentro de las oficinas, vamos a tener que mirar un poco mejor ya el tema de ese tema de las oficinas en donde se compartía un único espacio con un montón de gente en distintos escritorios. Lo vamos a tener que pensar en individualizar y en cerrar un poco esos espacios para prevenir el tema del contagio. Y habrá que rediseñar todo lo que es el mobiliario, las mamparas de separación entre las personas que trabajan. Y además, acá va a venir, si bien nosotros todavía no lo estamos viendo, pero es muy probable que la tecnología juegue un papel fundamental en todo este tema de la transmisión del virus, porque vamos a empezar a ver cosas, por ejemplo, manejadas por voz, puertas automáticas, interruptores que no necesiten que los estemos tocando permanentemente, y sumado a eso, las tecnologías en los nuevos materiales. Los nuevos materiales que tendrían que ser materiales que no permitan que se propague el virus, ni que lo transmitan a las personas, como por ejemplo materiales que sean antibacterianos o autolimpiantes, como el cobre o el dióxido de titanio en pasamanos, que permitiría que el virus no sobreviva demasiado tiempo en esas superficies. Eso se podría usar, por ejemplo, para todo lo que es botoneras de los ascensores o de la luz. Y acá lo que estoy mostrando son los materiales textiles nuevos que se desarrollan con, estas son telas tratadas con antivirales y bactericidas y fungicidas, que lo que hacen es que el virus muera cuando entra en contacto con este tipo de material. Entonces yo creo que van a aparecer todo este tipo de cosas nuevas y vamos a tener que ir adaptando lo que tenemos. En el caso de las viviendas, todos hemos sufrido, me parece que el 100% hemos sufrido el tema de tener que mudar el trabajo a la casa, y no teníamos espacios previstos, la mayoría, para hacer trabajo online, y tuvimos que adaptar cocinas, dormitorios y distintos tipos de espacios a esta nueva actividad en la que se necesita tranquilidad, o para hacer una conferencia y ese tipo de cosas. Entonces la flexibilidad de la que hablábamos de los edificios grandes también tiene que pasar a las viviendas. Tendríamos que empezar a diseñar viviendas en las que se puedan transformar los distintos ambientes, a lo mejor para agrandar un espacio del comedor, o para cerrar otro espacio para generar un espacio, digamos, laboral durante una cierta parte del día, y esas son cosas que tendríamos que empezar a pensar. Por otra parte, como siempre, necesitamos incrementar la cantidad de luz natural, digamos, por cuestiones de salubridad, y porque sabemos que el UVC de la radiación solar mata los gérmenes y los virus. Entonces necesitamos que ingrese durante más periodos de tiempo dentro de las viviendas, y las viviendas más ventiladas, o sea, favorecer todo lo que es ventilación natural. Y por otra parte,
mejorar todo el tema de aislación acústica, que esto seguramente lo sufren más las personas que viven en edificios multifamiliares, en donde muchas veces la aislación acústica no es un tema prioritario en el diseño, y a partir de ahora sí va a pasar a serlo. Y otro tema muy importante es el tema del contacto con el exterior. Cuando uno vive en edificios que no tiene inclusive una terraza, el tema del contacto con el exterior pasa a ser crucial. Entonces, transformar esas terrazas o esos espacios en lugares que sean habitables, vivibles, con plantas y con ingreso de sol para poder estar ahí. Inclusive escuché a un grupo de arquitectos en Estados Unidos que está diseñando terrazas colgantes para aquellos balcones, para aquellas casas, perdón, edificios que no tienen balcones, poder extender, por ejemplo, una ventana hasta el piso y transformarla en una puerta, y de allí colgar un espacio adicional sobre la calle para permitir, digamos, que las personas extiendan un poquito su espacio interior y tengan acceso al sol y al aire. Y la otra cuestión que va a ser bien importante en este tema de la flexibilidad que estamos hablando del diseño de las viviendas es el tema de los baños. Ahora, si se necesita aislar a una persona, tiene que tener un espacio con un baño en el que pueda moverse, digamos, libremente y que no sea compartido por el resto de las personas. Entonces, una de las propuestas es tratar de separar lo que son las funciones de, por ejemplo, de ducha, de los que son el lavado de manos exclusivamente. Entonces, pensar los baños de otra manera y con otras disposiciones. Y por supuesto, bueno, el tema de los colores en el interior de las viviendas, si uno va a pasar mucho tiempo, también revisar, digamos, ese tema que ya es desde el punto de vista psicológico, intentar tratar de mejorarlo. Entonces, en resumen, este sería el caso de una vivienda muy, muy linda, en la que estarían aplicados algunos de estos conceptos, como la ventilación, el asoleamiento y el espaciado para las personas. Esta vivienda es muy linda, pero probablemente el 90%, 95% de las personas no tenga acceso hoy en día a una vivienda con esta calidad. Entonces, tenemos que mirar un poco qué es lo que pasa con nuestro parque construido. Y antes de pasar a eso, les quería comentar que en España ya se está mirando qué es lo que está pasando con el consumo energético de las casas, y se encontró que en este tiempo de pandemia se incrementó aproximadamente un 28%, o sea, estamos hablando de un 30% más o menos, el consumo energético destinado a calefacción y refrigeración de los espacios habitables. Es un incremento en el consumo que es sensiblemente alto, y entonces quizás esta sea una oportunidad para que todo lo que está relacionado con la eficiencia energética y la arquitectura bioclimática tome nuevo auge en cuanto a lo que es la rehabilitación de los edificios que existen actualmente. Bueno, como les decía, el tema de la vivienda es muy, muy importante. Nosotros pasamos prácticamente el 90% del tiempo dentro de ellas, y el COVID lo que ha hecho es poner de manifiesto el problema y las desigualdades que hay en cuanto a la vivienda, en cuanto a las personas que tienen mayor poder adquisitivo de las que tienen menor poder adquisitivo. Eso se vio, digamos, claramente, me parece muy claramente, en los países latinoamericanos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar con viviendas sociales en un barrio de viviendas de Santa María de las Pampas, en Santa Rosa. En realidad, comenzamos a estudiar este barrio para ver las cuestiones de cómo mejorar la calidad de vida de las personas, pero relacionadas con las olas de calor. Este trabajo lo empezamos hace unos 6 meses, 8 meses atrás, y en el medio que estábamos trabajando con esto surgió la pandemia, y entonces empezamos a ver si las propuestas de la arquitectura bioclimática que nosotros estamos proponiendo eran compatibles con los requerimientos que nos pedía el COVID ahora. Y eso es lo que les quiero mostrar un poco. Sobre todo conceptualmente, porque todo, digamos, si bien esta es una vivienda social y es de las que tienen peores, digamos, condiciones interiores,
muchos de los conceptos que nosotros encontramos aquí se pueden utilizar en otro tipo de edificios, pueden ser algunos edificios de altura, o pueden ser hospitales, escuelas, o casas, digamos, de otra calidad térmica. Lo importante, digamos, son las cuestiones conceptuales. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta vivienda, lo que encontramos es que durante periodos, digamos, de calor no tan extremos, dentro de los ambientes interiores las temperaturas subían inclusive a más de 35 grados, y que las personas que más se veían afectadas por estas altas temperaturas eran los niños y los adultos mayores, que son precisamente los que pasan más tiempo dentro de las viviendas. Inclusive hicimos, con la arquitecta Serina Filippín de La Pampa, hicimos estudios y correlaciones entre cómo es el ambiente interior o las temperaturas interiores relacionadas con los ingresos a los hospitales para consulta, por ejemplo, porque se baja la presión o por problemas coronarios relacionados con los efectos de olas de calor. Y entonces, ¿qué encontramos para estas viviendas? Que desde el punto de vista de la eficiencia energética, lo más importante, o las estrategias más importantes combinadas eran aumentar la ventilación nocturna, porque en Santa Rosa, digamos, las temperaturas durante la noche permiten hacer ventilación nocturna, y disminuir la cantidad de sol o de ingreso de radiación solar por ventanas y por paredes y por techos, es decir, minimizar lo que son las transferencias de calor por la envolvente a través del incremento de aislación térmica. Entonces, la propuesta era, para utilizar la ventilación nocturna, ventilar de noche y cerrar el ambiente de día, ¿sí? Entonces hicimos las simulaciones con Energy Plus, un programa de simulación, y lo que obtuvimos es que, por ejemplo, para este lugar, que es un lugar bastante ventoso, nosotros podíamos llegar a ventilar con unas renovaciones de 4 renovaciones por hora, que corresponden a 30 litros por segundo. ¿Por qué les doy ese dato? Porque ahora vamos a ver, con el tema del COVID, cuál es la ventilación que nosotros necesitaríamos para asegurar que el aire dentro de las viviendas sea salubre, ¿sí? Entonces, bueno, y las otras propuestas eran aumentar la aislación térmica en techos, y por supuesto usar colores claros en la envolvente y sombrear toda esa envolvente que se veía tan asoleada para evitar la radiación. Con estas estrategias que nosotros hicimos, duplicamos las horas en las que las personas estaban en confort, y redujimos casi 40% el consumo eléctrico que se destinaría a aire acondicionado, ¿sí? Entonces, ahora, en vista de estas combinaciones, nos pusimos a pensar qué pasa con el COVID. Porque el COVID lo que nos está pidiendo es mayor ventilación natural, pero no solamente durante la noche, sino durante todo el día. Y también aumentar las áreas vidriadas para favorecer el ingreso de sol, lo cual es exactamente lo contrario de lo que nosotros habíamos encontrado. Y por otra parte, disminuir el uso de aire acondicionado, que ustedes saben que puede dispersar el aire acondicionado, dicen que dispersa más el virus dentro de los ambientes. Entonces nuestra pregunta fue cómo compatibilizar estas dos cosas. ¿Es posible compatibilizarlas para que no ocurran sobrecalentamientos o sobreenfriamientos dentro de la vivienda? Entonces, por ejemplo, el tema de la ventilación, según los datos que yo he encontrado, para ventilar virus que son de transmisión aérea, lo que se recomienda es que la ventilación sea entre 80 y 160 litros por segundo por persona. Si ustedes recuerdan, yo les dije hace un momento que en las simulaciones a nosotros nos daba mucho más baja la ventilación, entonces significa que inclusive en un lugar con buena ventilación es probable que necesitemos incrementarla de alguna manera. Pero, por otra parte, incrementar tanto la ventilación, tanto de día como de noche, nos puede llevar, por ejemplo, en el verano, si ventilamos de día, a sobrecalentamiento excesivo, o en el invierno, si ventilamos, a sobreenfriamientos, y eso nos va a impactar en un mayor consumo de calefacción y de refrigeración, o sea que en realidad es bastante contrapuesto a lo que es la eficiencia energética. Entonces, ¿cuáles serían algunas soluciones posibles para ventilar sin afectar esto? Sería, además de incrementar, digamos, la ventilación con extractores, incorporar tecnología a través de sistemas de control que detecten cuando las personas están dentro de la vivienda, para poder ventilar en los momentos en que están presentes y apagar la ventilación cuando no lo están, ¿sí?
Entonces así reducimos las pérdidas de calor. Hay otras estrategias que se utilizan, que son estrategias pasivas, que son principalmente para viviendas, ¿no es cierto?, para escuelas también podrían ser, como por ejemplo los tubos enterrados, o pozos canadienses le llaman también, que utilizan la masa térmica del suelo para disminuir la temperatura en verano o para aumentarla en invierno. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Es que toma aire del exterior, o sea, aire puro, no contaminado, y lo ingresa al interior. En ese mismo sentido tenemos los enfriadores evaporativos, que toman aire del exterior y a través de una corriente de agua enfrían el aire y lo introducen al interior, aire fresco del exterior. Pero los enfriadores evaporativos no se pueden utilizar en cualquier localización, sino que el clima tiene que tener ciertas condiciones especiales, como por ejemplo baja humedad, para que funcionen bien. Pero hay muchos lugares, en zonas cordilleranas, por ejemplo, en donde esta podría ser una buena solución, una solución eficiente y que no consume demasiada energía para refrigerar en verano. En el caso del invierno, tenemos, por ejemplo, el caso de, como solución posible, sería incorporar los colectores solares de aire, que no los de agua, digamos, para el calefón, para obtener agua caliente, sino los de aire, que no están tan diseminados en nuestro país, pero que sí son una buena alternativa en muchos lugares donde hay alta radiación en el invierno, y se pueden utilizar tanto en techos como en muros verticales. Yo, por ejemplo, aquí hay una foto de un colector solar instalado en Salta que se utiliza con ese fin, para calefaccionar un dormitorio durante el invierno. Entonces eso me permite renovar el aire de la habitación con aire fresco, para mejorar las condiciones, digamos, no solo térmicas, sino también de salubridad. Y aquí hay una imagen de los mismos colectores en techo y en paredes. Estos son colectores que se venden en España y vienen de distintos tipos, distintos tamaños y distintas aplicaciones, como esta que está acá, que es una aplicación industrial ubicada en los techos. O sea, esta es una buena solución. Y ya estoy llegando al final. El tema del incremento del área vidriada, esto de aumentar la cantidad de sol que ingresa puede producir problemas de sobrecalentamiento en verano y en algunas localidades también en invierno. Y al aumentar el área vidriada tenemos los problemas de que tenemos mayores pérdidas térmicas con el consecuente incremento del consumo energético de calefacción y refrigeración. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Podemos disminuir, digamos, las transmitancias del envolvente usando doble vidrio. Tenemos que empezar a incorporar más elementos de sombreado, sobre todo vegetales, que son los que más favorecen, aleros, pérgolas y todas las cuestiones que los que trabajan en arquitectura bioclimática conocen también. Bueno, como conclusiones generales, digamos, de todo esto que estamos hablando, me parece que si bien nosotros podemos encontrar una solución o una vacuna para el COVID, aparentemente parecería que no es el único virus al que nos vamos a enfrentar. Seguramente en el transcurso de los años van a ir apareciendo distintos tipos de virus y nos van a llevar a tener que volver a repetir ojalá que no, pero es probable que sí, esta situación en la que estamos actualmente. Entonces tenemos que pensar o rediseñar nuestros espacios, los espacios en donde estamos viviendo, para tratar de afrontar estas nuevas situaciones. Y mirar esto que nos está pasando como una oportunidad de cambio, y mirar con curiosidad y aplicando todo lo que nosotros conocemos para tratar de ver qué soluciones podemos aportar desde nuestra expertise para mejorar, digamos, estas situaciones. Y sobre todo, pensar que vamos a tener que diseñar y vamos a tener, inclusive desde nuestras mentes, incrementar, digamos, la flexibilidad y la capacidad de adaptación frente a estas situaciones para poder salir adelante. Y que a mí me parece que es fundamental, digamos, que aportemos a problemas tan complejos como desde distintos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, yo desde el punto de vista de la física, y los médicos y epidemiólogos desde el punto de vista de la medicina, y los políticos desde el punto de vista de la planificación, para, digamos, enfrentar este tipo de problemas. Y a mí me parece que la arquitectura bioclimática tiene las herramientas, porque ya se ha enfrentado a distintos
problemas a lo largo, digamos, de su existencia, inclusive con todo el tema del cambio climático se está adaptando y nuevamente para ofrecer soluciones posibles, y en este caso de la pandemia por COVID, la situación es similar. La arquitectura bioclimática tiene herramientas como para lidiar con esto. Lo que pasa es que somos nosotros, digamos, los que conocemos un poco del tema, los que nos tenemos que dedicar a buscar las soluciones o a ver cómo ensamblar estas distintas estrategias para conseguir no solo la eficiencia energética, sino también ambientes que sean saludables para toda la población, digamos, en este contexto. Aquí, después en el video que va a quedar grabado, pueden ver algunas muy interesantes experiencias y conferencias y charlas de distintos arquitectos del mundo relacionado con este tema de cómo el COVID va cambiando y está cambiando el ambiente construido. Así que bueno, muchas gracias a todos por la paciencia.